Nos encontramos de nuevo junto a ustedes en este programa Conversando con la Odontología, que está cada semana en sus pantallas y que pertenece a la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. Como es costumbre nuestra, agradecer por supuesto a Mayorden, la casa de artículos odontológicos más importante de nuestra región, que está apoyándonos desde los inicios de este programa, y también a la Comisión de Extensión de la Facultad de Odontología por su inestimable apoyo. En esta oportunidad queremos presentar a ustedes una de las especialidades de la odontología. Fundamentalmente estamos hablando de traumatología y prótesis maxilofacial. Vamos a conocer cuáles son las actividades que realiza esta entidad y también la colaboración de los docentes de la Facultad de Odontología que pertenecen a ella. Vamos entonces al programa de hoy para ustedes. Esto es Conversando con la Odontología. Nuestro departamento, principalmente la disciplina, se dedica, su principal función es la docencia. Y además de la docencia, tratamos casos clínicos en nuestro policlínico, especialmente muchos pacientes de prótesis ocular y otras patologías que nos llegan, dilatadores nasales, dilatadores auriculares, orejas, prótesis de otras partes del cuerpo, pero principalmente por ausencia de globo ocular. Bueno, nosotros las principales patologías que nos llegan son las prótesis oculares, pero nosotros también vemos otro tipo de patologías, por ejemplo, cánceres faciales, pacientes quemados, pacientes que necesiten de alguna terapia protésica antes de efectuar algún tipo de cirugía. Eso lo coordinamos con el oftalmólogo, el cirujano o quien se requiere. Que la mayoría sí de los pacientes que consultan por nosotros es básicamente prótesis ocular. La cantidad de gente que llega es enorme, llegan niños desde prácticamente recién nacidos hasta adultos muy mayores, y hay diferentes tipos de patologías dentro de las cuales nosotros actuamos. Por ejemplo, en los niños llegan fundamentalmente por un tipo de cáncer que se llama retinoblastoma, pierde el paciente su ojo por ese tipo de cáncer. En los adultos principalmente son los pacientes con problemas de glaucoma, y de 50 años para arriba es donde ocurre la mayor cantidad de accidentes, y principalmente son personas que vienen de medios rurales, de gente obreros fundamentalmente, en que no usan sus medios de protección para protegerse durante sus trabajos. Entre los agricultores se da mucho que, como no están acostumbrados a usar medios de protección, les salta una astilla de palo, les salta un granito de trigo. Incluso hemos tenido pacientes con esas circunstancias, picando leña, es decir, son una gran variedad. Pero la mayoría de los pacientes, yo diría que está en gente en etapa activa de su vida, adultos ya en etapa activa de su vida. Esa es la principal fuente de nuestros pacientes. Para impresionar la cavidad, esto es alginato, un material de uso de dominio del dentista. Con esto vamos a impresionar la cavidad. Don René es un paciente que viene de Portezuelo. Él tiene una prótesis de banco que le adaptamos cuando vino la primera sesión. Él tiene un globo ocular atrófico. ¿Tuvo un golpe, don René? ¿Cómo fue eso?
Nació así. O sea que se me puso rojo de repente. Ya. Rojo me comía, no me dolía. ¿Cuántos tiempo hace eso que Fue el sucedió? 2002. 2002. Y ahí caí al hospital en Chillán y de Chillán me mandaron para acá. Ya. Aquí estuve un mes aquí en el hospital. Las personas que acuden a nosotros vienen por demanda espontánea, pero la mayoría viene derivadas del hospital regional y de distintos servicios que tienen allá, o sea, oncología para los pacientes de cáncer, quemados, oftalmología, los pacientes de prótesis oculares y también de cirugía plástica. Nosotros trabajamos mucho con lo que son todos los pacientes beneficiarios de FONASA y beneficiarios del sistema de atención pública, no descartando que también recibamos pacientes que son particulares y que vengan por demanda espontánea, al no tener ellos la comodidad o la forma de viajar a Santiago. Muchas veces se piensa de que solamente en Santiago se realizan este tipo de trabajo y la única alternativa es viajar a Santiago con todos los costos que ello conlleva, sea en estadía, alimentación, etcétera. Cuando el mismo tipo de tratamiento lo podemos ofrecer nosotros acá para justamente los pacientes de la región y del sur también, que lo necesiten. Por este ojo don René no tiene visión, es un globo ocular atrófico. Vino la sesión anterior y nosotros le adaptamos una prótesis, buscamos una prótesis de nuestro banco de prótesis, lo más parecido al ojo sano, y le adaptamos una prótesis mientras confeccionamos la individual para su caso. Queda bastante bien, está bastante bien el color, la abertura, el centrado del iris, y él lo enmascara un poco usando un lente fotocromático. Entonces pasa más desapercibido el defecto, pero abre un poquito más. Está bastante bien, tiene buena movilidad, especialmente en los globos oculares atróficos hay una movilidad bastante aceptable. El color también. Entonces ahora vamos a proceder a hacer la prótesis individual de esta cavidad, para lo cual retiramos esto y mediante un mantenedor de cavidad lo vamos a utilizar de cubeta. Está un poquito inflamado, pero si él soporta el mantenedor de cavidad, quiere decir que podemos hacer la prótesis. Sí, tenemos un mantenedor de cavidad hecho acá en nuestro policlínico que nos va a servir de cubeta y a la vez, como su nombre lo dice, después de la intervención quirúrgica, cuando se le retira el globo ocular, esto, como su nombre lo indica, mantiene el tamaño adecuado de la cavidad, si no se produce una retracción de ella. Este mantenedor tiene una perforación central que sirve para hacer la impresión con el material que nosotros usamos, alginato, y también para eliminar algunas secreciones que el paciente puede ir acumulando. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer la impresión de esta cavidad para confeccionar un globo ocular, para confeccionar una prótesis ocular de acuerdo a esa cavidad. O sea, es una prótesis individual, no es una prótesis estándar. Esa es la principal característica de estas prótesis. Son individuales para cada paciente. Inyectamos nuestra pasta de impresión, que es alginato, con el mantenedor que cubra toda la cavidad. Esto al paciente no le duele. ¿No es así, don René? Sí. Retiramos, vacilamos. Y cierra un poquito, ¿ya? Esperamos que gelifique el alginato. Deje abierto ahora, ¿no? 1 minuto y medio. Y así vamos a obtener una impresión de esa cavidad. Es bastante, en este caso un poquito más complicado, porque el globo atrófico da muy poco espacio para la impresión. En cambio, cuando está eviscerado o enucleado, la cavidad es mucho mayor y el material de impresión hace buena impresión de la cavidad. Vamos a esperar que gelifique bien y retiramos esto.
para poder confeccionar la prótesis de nuestro paciente. Ya ha pasado 1 minuto y medio y tenemos el alginato gelificado, por lo cual podemos retirar nuestra impresión. Este es un exceso. Retiramos la impresión. Está un poquito más larga, pero en general está bien, porque es una cavidad muy complicada. Está un poquito irritado. Y ahora vamos a proceder a enmuflar esto para pasarlo a modelo de yeso. En este momento vamos a poner el modelo, la impresión en caja con yeso para obtener después un modelo, un patrón donde podamos trabajar la cera, que va a ser la primera parte de la futura prótesis ocular que vamos a probar en la cavidad del paciente. Entonces dejamos que esto fragüe, obtenemos un negativo y sobre ese negativo vamos a trabajar un patrón de cera que va a ser probado en la cavidad para que cumpla con los requisitos de tamaño, abertura y que se asemeje lo más posible a la prótesis, al globo ocular sano, el mismo tamaño. Este es un paciente que tiene, no sé si alcanza a ver, que tiene su globo ocular al fondo, tiene el resto del globo ocular, ¿ya? Entonces en estos pacientes es un poquito más doloroso el cuento, porque no hay, el globo ocular mantiene su sensibilidad, ¿ya? Y en estos casos entonces hay que hacer una prótesis muy delgadita y muy bien pulida para que, bueno, siempre hay que hacerla bien pulida, muy bien pulida para evitar la molestia. Cuando no tiene el globo ocular, ahí la cosa es bastante más sencilla, no hay estos dolores que ocurre con el señor. Bueno, aquí está la prótesis en cerita, ya, hay que pulirla, todas esas asperosidades le molestan un poquito. Así que estamos en proceso, iniciando el proceso de confección, estamos haciendo un modelo para comenzar a hacer su prótesis. Ahí ya le tomamos una impresión y sobre esa impresión, que es una reproducción de la cavidad de la señora, estamos confeccionando lo que se llama un patrón de cera, que es la misma prótesis pero en la primera etapa, que es en cera. Este es el laboratorio donde se hace todo lo que corresponde a la parte de trabajo en cera, la parte más sucia del asunto, ¿ya? Aquí se talla en cera, se va preparando, se pule y después se lava bien, por supuesto, todo y se va a probar en el paciente, ¿ya? Ahora, ¿qué se está haciendo, doctor? Ella va a tallar el patrón de cera que vimos en la señora, el que habíamos visto recién, que está un poquito como abultado en la parte anterior, está sobresaliente, entonces la doctora le va a sacar un poquito de toda la cara anterior para nuevamente probarlo, ¿ya? Hay que bajarle. Ella le talla un poquito en cera y después lo pule y se prueba en el paciente, ¿ya? Buscando que siempre hay que buscar que la apertura del ojo que se está tratando ya sea del mismo tamaño, la apertura, la distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del paciente tiene que quedar igual a su ojo sano o un poquitito más pequeño, digamos, un poquito disminuida la apertura, porque ahí no se nota. Si queda exagerada, si queda dimensionada, si queda un poquito más abierta que el ojo normal, al paciente se le va a notar. Siempre o igual o un poquito más pequeña, ¿ya? Lo ideal es igual, pero si no es posible se puede achicar un poquito. Pero exagerado es notorio, inmediatamente se nota, ¿ya? Nosotros hacemos lo que se llama, lo pasamos por y va quedando la superficie súper lisa, ¿ya? Y ahí no le molesta al paciente. Aquí uno no tiene que quemarse, ¿no? ¿Ya?
¿Cómo le siente? ¿Mejoró aquí? Sí, mejoró. Ahora, ¿dónde le duele? ¿Le duele un poquito? Ya. Sí. Suelte un poquito, Ahora, relaje, relaje. relaje, ya. Póngase de pie ahora. Si esto así sentado no vamos a poder ver. Ya. ¿No ve que ahí la cosa cambia? Eso, suelte, relaje un poquito. Ya. Se le mueve el piso. Ya, ahí, si usted se fija, trate de abrir, por favor, relaje. La apertura de este ojo están iguales. Este está un poquito más pequeño que el otro. Pero en esa posición lo vamos a dejar. Entonces ahora se hace lo que se llama el centrado del iris. ¿Me prestan la espátula para más o menos explicarle? Entonces se toma una relación del ojo sano, una relación horizontal, ¿no es cierto? Tiene que el iris que está ahí tiene que quedar en el mismo plano horizontal del ojo sano y en una misma relación vertical. Uno tiene que ver la distancia que hay desde el ángulo interno del ojo hasta el borde del iris. Toma esa misma relación acá y ahí hace lo que se llama el centrado del iris. Ese es el punto que va a corresponder al iris artificial. ¿Ya? La prótesis maxilofacial, especialmente la prótesis ocular y de parte de la cara, lo que persigue son dos objetivos principales. Una rehabilitación del paciente de tipo estético, ¿ya? Que el paciente pueda presentarse ante sus semejantes sin que la gente esté mirando que tiene un gran defecto. Y el otro objetivo es un fin psicológico, que el paciente se sienta bien, que ya no se sienta distinto, que no se sienta disminuido al presentarse en la sociedad. Pero una rehabilitación funcional, en el caso de la prótesis maxilofacial, no. Es distinto, por ejemplo, a la prótesis intraoral, la prótesis bucal, en que el paciente sí puede masticar, puede comer, puede hablar en mejor forma. Tal vez la única excepción de la prótesis maxilofacial en que el paciente recupera su función es en pacientes fisurados, lo que habitualmente se llama labio leporino, ¿no es cierto? Que actualmente son casi todos corregidos quirúrgicamente, pero aún queda gente mayor que tiene el problema y que no se ha operado, que al instalarle una prótesis intraoral el paciente le mejora la fonación, ya puede hablar, se le puede entender. Pero en cuanto a la prótesis maxilofacial, función no es posible rehabilitar, solamente estético y psicológico. ¿Ya? Bueno, generalmente los pacientes vienen muy deprimidos acá a nuestra policlínica y nosotros les explicamos en qué consiste la rehabilitación con el uso de la prótesis que les realizamos. Principalmente vamos a la parte estética al reemplazar la pieza, en este caso el órgano ocular perdido, pero tendemos mucho a la rehabilitación psíquica del enfermo y esa es la parte que nos importa mucho. A veces los resultados no son óptimos por diferentes motivos de cavidad, etcétera. También la parte psíquica, pero al rehabilitarse el paciente ya puede presentarse en la sociedad ante su semejante con mejor forma, estéticamente a veces también imperceptible, por lo cual la rehabilitación psíquica del enfermo es la parte, diría yo, más importante. Y él puede realizar sus labores diarias, presentarse ante su semejante prácticamente sin problema. A eso tendemos en gran parte con nuestra rehabilitación. Bueno, la señora teníamos el patrón de cera, ¿no es cierto? Y ella marcó el punto pupilar, que corresponde más o menos a esa zona, ¿ya? Y ahora tiene que hacer la etapa que se llama el centrado del iris. Para eso nosotros tenemos unos iris prefabricados, que son los que usted ve aquí, que están con exceso, ¿no es cierto? Y ella lo tiene que recortar. En este momento ella lo está recortando para que queden redondos, bien redonditos, y que queden de los 11 milímetros, que es el tamaño que tiene un iris normal, 11 milímetros, ¿ya? Una vez que lo tenga recortado, que esté bien
pulido, lo prueba, lo pone en el patrón de cera y va probando el paciente y ahí va viendo que esto quede ubicado en el punto que tiene que quedar para que sea estéticamente aceptable, ¿ya? ¿Cómo hacemos esos iris? De esta hoja que usted ve aquí la diseñó y la hizo el doctor Meissner, un profesor que fue, como le explicaba anteriormente el doctor Navarrete, el primer doctorado de la Facultad de Odontología. Él hizo un estudio de los principales colores de iris que hay aquí en Chile y llegó a la conclusión de que eran estos que están acá. Hay una infinidad de variedades, pero esto más o menos lo básico, digamos, ¿ya? Y de esto nosotros, mediante un proceso que se hace en el laboratorio, los cubrimos con acrílico, los recortamos, los cubrimos con acrílico y quedan en el estado que les mostré anteriormente. Ya. Siempre viene la primera etapa en que nuestro paciente llora un poquito. Ya. Bueno, estamos aquí con nuestra paciente trabajando en el proceso de pintado de su prótesis ocular individual. Para ello, nosotros pintamos de manera empírica con el paciente frente a nosotros porque tenemos que capturar todos los detalles cromáticos y morfológicos de su ojo sano. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en el pintado de poder capturar la mayor cantidad de variaciones cromáticas que pueda sufrir la prótesis ocular para que pase totalmente desapercibido en cualquier condición de intensidad luminosa, sea luz natural, luz diurna, luz fluorescente, luz incandescente como una ampolleta o en interiores. Para eso nosotros llevamos a nuestro paciente a distintas condiciones de luminosidad, vemos las variaciones del cambio del color y se establece un promedio y se pinta de acuerdo a eso para lograr la mayor naturalidad posible. Tenemos acá también nosotros ya algunas prótesis terminadas de distintos tipos. Tenemos ojos más verdes, ojos azules y ojos cafés, que muestran el tipo de trabajo que nosotros realizamos aquí y para que puedan apreciar ustedes las diferentes variaciones en las tonalidades de los colores y las características de los iris y las pupilas. Bueno, el cambio en los pacientes lo notamos principalmente en sus actitudes. El paciente que, ya lo hemos dicho en alguna oportunidad anterior, llega muy deprimido a nuestro policlínico por el defecto físico. Obviamente, nuestra sociedad hoy día es una sociedad hedonista en que la belleza prima. El paciente que llega deprimido, una vez realizado el tratamiento y rehabilitado con su prótesis, cambia de actitud. Hay personas que, por ejemplo, señoras, mujeres, jóvenes, indudablemente empiezan a pintarse, a peinarse en forma diferente y llegan más alegres. Por lo tanto, nuestro cambio es psíquico, fuera del físico. Y eso es una parte importante en la rehabilitación nuestra. Diría yo, una de las más importantes. Él puede presentarse en todos lados, a veces con su prótesis, que pasa en gran parte desapercibida. Finalizando ya Conversando con la Odontología, esperamos por supuesto que lo que hemos presentado respecto de esta especialidad de traumatología y prótesis maxilofacial haya sido de vuestro agrado. Agradecer además a todos los docentes que permanentemente están colaborándonos, docentes de la Facultad de Odontología, y también a aquellos pacientes que gentilmente han permitido que nosotros hayamos podido transmitir sus casos. Dejarlos además cordialmente invitados a que revisen en Facebook Conversando con la Odontología, donde podrán encontrar diferentes tópicos y también algunos temas relacionados con nuestro programa, y en YouTube, donde pueden encontrar
los distintos programas que ya han sido presentados en pantalla. Eso es todo por esta semana. Nos encontraremos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto.